lo encontramos en el libro de San Mateo, su capítulo 24, su verso 1. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. El título de la palabra del día de hoy, hermanos, es señales antes del fin. Y sigue diciendo en el verso 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Ahora aquí respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén, mis hermanos. La palabra del Señor dice que los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle qué señales iban a ver en el fin. Pero ellos no preguntaban por curiosidad, sino que ellos preguntaban para prepararse, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, mis hermanos. Dice que Jesús le respondió a ellos diciendo que muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, mis hermanas, si nos damos cuenta, los tiempos han cambiado, ya no son los mismos de antes. Si nos damos cuenta, ahora el clima ya es más calor, ya es diferente, ahorita no ha llovido. Es un cambio que podemos ver y está escrito en la palabra de Dios. Y hemos escuchado o hemos visto guerras, rumores de guerras en otros lados. La palabra de Dios dice también que va a haber escasez. Y la escasez es de la lluvia, mis hermanos. La escasez es de la lluvia. No ha llovido ahora. Pero la palabra del Señor dice que Él hablaba a sus discípulos para que ellos se prepararan, para que ellos estuvieran listos. Ahorita, mis hermanos, les estoy hablando sobre las cosas materiales, de lo que vemos, la escasez de la lluvia. Todo está cambiando ahora, mis hermanos.
como también lo vamos a ir a buscar en el libro de San Marcos. También lo vamos a ir a buscar en San Marcos 13. También ahí lo mismo dice, mis hermanos, que también Jesús le hablaba a sus discípulos de lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos preguntaban cuándo iban a ser la venida, cuándo iba a ser el fin del mundo. Pero Jesús le dijo a ellos que iba a pasar todas esas cosas, pero aún no era el fin. Nos damos cuenta, mis hermanos, que no es el fin. Quiere decir que falta mucho por ver. Pero si estamos con Cristo Jesús, Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Amén. Aleluya. Vamos a ir a San Marcos capítulo 13 y versículo 3. La palabra del Señor dice así: y Él se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés les preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que sucedan así, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, no lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén, mis hermanos. Si nos damos cuenta también aquí en el libro de San Marcos, capítulo 13, su verso 3, también Pedro, Jacobo, Andrés le preguntaron a Jesús: dinos cuándo sucederán estas cosas y cuándo es el fin del siglo. Amén, mis hermanos.
Vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Amén, donde quiera que me estén escuchando, que puedan poner un rato de atención a la palabra de Dios. Lo que Jesús le decía a sus discípulos es que vendrán muchos predicadores diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos sanando yo soy el Cristo. Pero todos nosotros que conocemos de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver la diferencia entre ellos y la presencia del Señor. Nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios. No va a haber pena, hermanos, porque vamos a ver quién es Dios y quién no lo es, hermanos. Como también la palabra del Señor dice, habrá guerra y rumores de guerra. Y sí, hermanos, nación con naciones han habido guerras. Han habido guerras, mis hermanos. La palabra del Señor dice también, habrá hambre y escasez. El hambre que habrá es aquellos lugares donde hay guerra ahorita, hermanos. En esos lugares se están quedando sin comida, se están quedando sin sustento, por causa de que están guerreando. Cuando hay guerra todo se destruye, hermano. Amén. Como dice también, habrá terremotos en algunos lugares. Quiere decirme, hermano, que habrá terremotos en todos lados. Por eso cada día preparémonos. Busquemos de la presencia de Dios. Anhelemos la presencia de Dios como si fuera el último día. Te animo, mi hermano, a que puedas buscar la presencia del Señor. Como también la palabra de Dios dice, que nosotros seremos despreciados, humillados, golpeados por predicar la palabra de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, es necesario que se lleve el evangelio, que se predique el evangelio a todos lados, ¿no? Y cuando el evangelio se predique en todos lugares, ahí se va a ver cómo el Señor se va a empezar a manifestar. Yo les animo, mis hermanos, a que nos preparemos. No nos quedemos. No digamos, yo no acepto porque otro día. No, mis hermanos. Ahora es cuando tenemos que reconciliarnos con el Señor, prepararnos, buscar de su presencia, estar preparados. Amén. Dice que Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿cuándo serán las cosas? ¿Cuándo van a pasar esas cosas? ¿Y cuáles serán? ¿Qué es lo que va a suceder? Decía él. Y Jesús vino y les empezó a explicar. Que dice que vendrán muchos falsos profetas. Y ya lo hay, hermanos. Hermanos y hermanos, Dios me los bendiga. Quizás voy a entrar al fondo de la palabra de Dios. Falso profeta significa, hermano,
aquellos que están cobrando, aquellos que ya tienen el evangelio con un negocio. Ya no dan el evangelio conforme Dios lo dice, sino ya el evangelio lo hacen como ellos quieren, ya no bajo la cobertura de Dios. Ya no obedecen al Señor, hermanos. El evangelio lo utilizan como un negocio. A eso es lo que Dios se refiere. Muchas veces nos equivocamos, hermanos. Y a veces decimos, quiero que Dios me hable, que me diga una profecía, que me diga cómo estoy, qué es lo que estoy pasando, por qué estoy así. Cuando no debe ser así, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y aquí podemos encontrar la solución que necesitamos, mis hermanos. La palabra de Dios es para guiarnos para un día al encuentro de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es para que nosotros podamos no solo leerla como un libro simple, no. La palabra de Dios es para que nosotros la podamos estudiar. Como también podemos o tenemos que ponerle atención a cada palabra que nuestros labios van pronunciando. Porque esta palabra es escrita por nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos. Por eso dice que hay de aquel que quite una tilde o un punto. Hermanos y hermanas, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Pero muchas veces por nuestro trabajo dejamos la Biblia por un lado y nos vamos a trabajar. Pero muchas veces por entretenernos en algo, dejamos la Biblia a un lado, ya no la buscamos para estudiarla. Y cuando tenemos una necesidad, hermanos, luego vamos a buscar a los profetas. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos estudiar la Biblia, hermanos. No queremos madurar. Toda la vida queremos que el hermano pastor, el hermano ministro esté orando por nosotros y nosotros no oramos, hermanos. No es así, hermanos. Dios bendiga a mi hermana pastora de la iglesia, Arca de Jesucristo. Ella nos ha enseñado cómo es que debemos madurar. No toda la vida vamos a estar chiquitos, no. Tenemos que crecer, tenemos que estudiar la Biblia, entender lo que Dios nos está hablando en ella. Por eso le doy gracias a Dios, que por medio de los labios de ella a mí me hablaron, como también en la palabra de Dios, hermanos. No hay necesidad que vayamos a buscar profetas. Honremos la iglesia, honremos a nuestros pastores, respetémonos a nosotros mismos. Porque si estamos de un lado a otro, ya no sabemos ni qué queremos, hermanos. Por eso el Señor nos da la palabra para que nos podamos guiar. Por eso el Señor nos dejó la palabra de Dios, para que nosotros podamos leerla, como también entender
cada palabra que vamos pronunciando con nuestros labios, hermanos. Por eso dice un pasaje de la Biblia también, mis hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, mis hermanos, son aquellos que están constantes en los ayunos, constantes en las vigilias, constantes en las oraciones y perseverarán en la iglesia, buscando de Dios, sin necesidad de ir a otros lados. Yo sé que Dios es grande y maravilloso, mi hermano. La bendición es para todos aquellos que me están escuchando. Yo no sé por qué estoy hablando así, pero Dios está hablando a alguien que no se siente conforme a sí mismo, que por eso se va a un lado y a otro lado y no encuentra la solución, no se siente satisfecho. ¿Por qué? Porque el cambio lo tiene que hacer nuestro corazón. Nosotros mismos tenemos que dejar lo malo y hacer lo bueno, hermanos. El cambiar iglesias, el cambiar lugares no es la solución. La solución está entre nosotros mismos, que tenemos que cambiar. Por eso la palabra de Dios dice que Pedro, no es porque quería preguntarle, sino que Pedro y Jacobo, Andrés, preguntaban a Jesús, ansiosos de saber más de la palabra de Dios, para estar preparados para ese día que llegue. Así tenemos que ser nosotros también. Estudiar la Biblia y concentrarnos en ella y respetarla. Respetar a Dios, hermanos. Respetar a sus pastores, a la iglesia donde te congregas. Y respétate a tú mismo también. Date a respetar para que así se pueda dar buen testimonio a aquellos que aún no han conocido la palabra de Dios. Amén. Bendiciones para aquellos que me están escuchando. Dios te bendiga, que me estás viendo. Dios te bendiga, el que me estás escuchando en ese lugar donde te encuentras. En este momento he dado este pequeño tema de la palabra de Dios. Preparémonos, hermanos. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor puede hacer que Él venga o la muerte te sorprenda. Pero cuando Él venga y estemos delante del tribunal, tenemos que entregar cuentas, mi hermano. Tú que eres evangelista, cuídate, conságrate delante de Dios. Tú que eres solista, cuídate, cuida ese templo que usa Dios. Tú que eres predicador, aléjate de todo el malo y predica la palabra, lo que es. Para aquellos que no conocen a Dios, puedan venir también a Jesús. Puedan venir a los pies de Dios. Aquellos que están enfermos puedan ser sanados también. Aquellos que ya no tienen ánimo, aquellos que ya no quieren vivir, les invito adelante. Sigamos adelante. No les digo sigan, porque a mí también me falta. Por eso les digo, sigamos adelante en la obra de Dios, mis hermanos. No desmayemos, no nos quedemos. En este momento vamos a orar por la palabra de Dios y de una vez orar por las vidas que nos están viendo, que nos prestaron atención para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. En este momento vamos a orar, ya que el tiempo no se detiene, mis hermanos. El tiempo camina rápido. Amén.
Aleluya. Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios Todopoderoso. Gracias te doy, papayito lindo, por tu palabra. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso. Que esta palabra, Señor, sea para aquellos que están esperando una palabra tuya, mi Dios. La profecía, mi Dios, es tu palabra, Padre. Tú nos hablas por medio de tu palabra de diferentes maneras, Padre. Pero muchas veces no entendemos, no queremos obedecer tu palabra. Y queremos llevar el Evangelio a nuestra manera. Ayúdanos a seguir adelante, a ser obedientes delante de ti, Padre. Oh, mi Dios Todopoderoso, donde llega esta emisora, mi Dios. A donde llega esta emisora, aquel rinconcito, Padre. En aquella casita humilde, mi Dios. En aquellos hogares donde hay necesidad. Guarda, cuida esas vidas, mi Dios amado. Tú eres grande, tú eres poderoso, mi Dios amado. Lo que es imposible para el hombre, para ti no hay nada imposible, Padre. Gracias te doy, papayito lindo. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios amado. Solo tú te mereces ser alabado y glorificado, mi Dios Todopoderoso. Mira pues en misericordia por tus hijos. Mira, mi Dios amado, aquel que no tiene un trabajo. Aquel, mi Dios, que está en una cama enfermo, mi Dios, ten misericordia, ten compasión por esa vida. Papayito lindo, aquellos que no tienen solución a este problema, Padre. Aquellos, papayito lindo, que esperan una respuesta de parte tuya, mi Dios. Aquellos hogares que necesitan, Padre. Pruébeles, mi Dios amado, pruébeles, papito lindo. Aquellos hogares donde hay necesidad, papá. Ayúdales, mi Dios amado, que sea tu mano poderosa el que se manifieste en esos hogares, papito lindo, que sea tu Espíritu Santo. Llega pues, llega a esos hogares, mi Dios Todopoderoso. Gracias te doy, papayito lindo, gracias te doy, Padre. Que seas tú, mi Dios amado, que sigas usando mi vida, Padre. Bendice pues, Señor amado, bendice tus hijos, Padre. Bendice a mi hermana que está en cabina 1, mi Dios amado, bendícela, Padre. Oh, mi Dios, que seas tú, Espíritu Santo, el que tú puedas bendecir, puedas usar esta radio, la voz de Cristo en tu hogar. Síguelo levantando, mi Dios, que pueda llegar a hogares donde no ha llegado, mi Dios. Tu palabra dice que es necesario que el Evangelio sea predicado, mi Dios. Oh, papayito lindo, bendice pues, Señor. Señor amado, bendice. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo. Amén, hermanos.